Con el licenciado Tony Gallardo en las mañanas del cielo. La editorial de hoy vamos a hacerla básicamente abordando un análisis a través de la ciencia política y del balance de gestión política y gestión de gobierno del presidente actual de los argentinos, como es Javier Milei, y su primer año en lo que vendría siendo estas tomas de decisiones políticas para los argentinos. El momento político, la editorial del día. La gestión política de Javier Milei, a través de esta mirada, evalúa la gestión política del presidente de los argentinos, Javier Milei, utilizando conceptos de la disciplina o de la ciencia política, basándose en reportes de noticias disponibles. La información es amplia y es un análisis exhaustivo lo que tenemos que hacer, y requerirá datos extensos para ir analizando punto por punto este balance que tenemos para ofrecerles a los oyentes de la radio, ¿no? Tenemos primer punto para analizar, es la legitimidad y apoyo popular. Las encuestas muestran una aprobación dividida de la gestión del presidente de la Nación, Javier Milei. Si bien llegó al poder como un outsider, aproximadamente la mitad de la población desaprueba su gestión, sugiriendo una legitimidad cuestionada, si se quiere también, ¿no? Su discurso anti-establishment, aunque resonó como un sector de la población, no logró un apoyo unánime en este sentido. La polarización política en Argentina juega un rol significativo y es crucial justamente para estas tomas de decisiones y esta percepción de legitimidad con cual se expresa diferentes personas del país, ¿no? Número 2, tenemos la eficacia y eficiencia de las políticas del presidente de la Nación, que Milei implementó un ajuste fiscal drástico, reduciendo el gasto público y eliminando ministerios. La eficacia de estas medidas en relación a sus objetivos tiene que ver con el control de la inflación, el crecimiento económico, aunque es incierto lo que podemos ir diciendo, ¿no? Y requiere también a largo plazo, ya que estamos hablando solamente de un balance de un año. La eficiencia se ve cuestionada por el impacto negativo en sectores como la ciencia, la cultura y la educación. Y podría hablarse también en un aumento de la pobreza. En número 3 tenemos el impacto económico y social. La economía argentina experimentó una recesión significativa durante el primer año del presidente de la Nación, Javier Milei, con una caída en el consumo y un aumento considerable, si se quiere, de la pobreza, ¿no? Aunque se redujeron los subsidios y la energía del transporte, impactando directamente al bolsillo de los argentinos. El impacto a largo plazo de esta política es incierto, por eso por ahí estamos hablando del primer año, ¿no? La reducción de piquetes y protestas callejeras y manifestaciones podría interpretarse como un éxito en términos de orden público, ¿no? Pero también podría reflejarse también en el lado negativo, en una disminución en las movilizaciones sociales debido a la precarización económica que existe en el país. Número 4, nosotros vamos a hablar también de la ideología y la gobernabilidad. El presidente Javier Milei se presentó como un libertario, promulgando políticas de libre mercado y una reducción significativa del Estado. Su discurso contra la casta política resonó en un sector de la población, pero también generó fuertes críticas por su estilo de confrontación y sus ataques a las instituciones. Su capacidad para gobernar en un contexto de alta polarización política es un factor crucial
para evaluar sus gestiones y justamente haciendo conformar dentro de los congresos una ley base que parecía imposible de lograr, ¿no? Número 5, tenemos la gestión del presidente Javier Milei, que presenta un panorama, si se quiere, difícil, ¿no?, para gobernar. Si bien algunos aspectos como la reducción de la criminalidad en ciertas áreas podría considerarse positivo, el impacto también en la economía y la sociedad podría verse como negativo. Junto con la polarización política planteada, sería interrogante sobre la eficacia y la legitimidad del gobierno del presidente Javier Milei. Se podría hacer un análisis más profundo con respecto a esto, pero el balance también tenemos que darle con respecto a la ley bases del presidente Javier Milei, ¿no? La ley bases en la Argentina, si bien no se especifica bien cuáles son los referentes exactamente que ha generado, se puede hablar de controversias y una división de opiniones, ¿no? Dependiendo que la ley especifica a lo que se refiere a la diferente pregunta, como es el balance que uno tiene que considerar, ¿no? El aspecto positivo, conceptuales, tiene que ver con la modernización, ¿no? Algunas leyes bases podrían buscar modernizar la administración pública o sectores específicos de la economía, lo que generaría más eficacia y a largo plazo se podría ver cuáles son los logros, ¿no? La atracción de inversores, ese es otro punto también a tener en cuenta. Las privatizaciones contempladas en algunas leyes de la ley base podrían atraer inversores extranjeras y mejorar la situación económica del país. Tenemos algunos aspectos negativos en este sentido también, porcentuales, como la controversia social, ¿no? Que la ley o las leyes de la base, especialmente las que involucran a la privatización, suelen generar protestas. El impacto económico incierto tiene igual un punto de vista negativo, ¿no? Pero estamos hablando muy pronto, también un año. Tendríamos que ver 2025 cómo le va, ¿no? Y la falta de transparencia que por ahí se juzga siempre en todos los gobiernos, ¿no? La falta de información detallada sobre el contenido de la ley dificulta un análisis complejo que se puede llegar a hacer. Pero el balance completo requiere también un análisis de profundidad en este sentido, ¿no? Pero nosotros también podemos decir cuáles fueron las decisiones más positivas para todos los argentinos, ¿no? En este balance presidencial que podemos dar a conocer. Y tiene que ver más que nada con algunos aspectos que podrían considerarse positivos por ciertos sectores, no para todo, ¿no?, de la población. Esto podría incluir la reducción de la criminalidad en Rosario. Se menciona una disminución significativa de homicidios en Rosario, aunque se necesita por ahí tener un censo más profundizado para generar justamente este tipo de opinión y cuáles son las otras zonas que le fue igual bien, ¿no? La disminución de piquetes, la reducción de protestas con corte de calle podrían ser vistas como algo positivo en términos de orden público y fluidez del tránsito, sobre todo, ¿no? El retorno de los créditos hipotecarios también se puede tomar como decisiones políticas eficaces y positivas. La reactivación de los créditos hipotecarios a largo plazo es señalada como un aspecto positivo, aunque su alcance y beneficio real para la población requiere de algo más, ¿no? Sin embargo, es crucial también destacar que estas acciones positivas son contrarrestadas por fuertes críticas y un alto índice de sobrepoblación de gestión. Pero bueno, otro de los puntos a tener en cuenta igual dentro de la gestión del presidente Javier Milei tiene que ver con la brecha cambiaria que se redujo y el bajo riesgo país que deja de ser en Argentina, ¿no? La reducción de la brecha cambiaria
es un punto bien para analizar. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar financiero, lo que tiene que ver con el contado, con la liquidación, estos son puntos para analizar también. Se ha reducido a nivel mínimos desde la implementación del cepo, el cepo cambiario. En diciembre de 2024 se reportó una brecha de menos del 5%, un valor considerable, menor al porcentaje observado en meses anteriores y años previos también, ¿no? En otros momentos del año la brecha llegó a niveles tan bajos como el 15,7%, los valores mínimos en la gestión del presidente de la Nación, Javier Milei. La disminución del riesgo país también tiene que ver con el índice de Morgan, ¿no? Que también ha experimentado una caída drástica en ese sentido. En noviembre de 2024 el riesgo país bajó el 772 puntos básicos, el valor más bajo desde julio de 2019. Posteriormente se reportaron valores aún menor, llegando a situarse por debajo de los 700 puntos básicos de diciembre. Esa reducción representa una mejora significativa en percepción del riesgo de invertir en la Argentina. Es un punto positivo para los argentinos en este sentido, ¿no? Por eso también es importante tener en cuenta que estas mejoras económicas son parte de un contexto más amplio y que tiene que ver con las campañas políticas y las promesas en campañas que se han hecho prácticamente casi todas en un año, ¿eh? No es un hecho menor. Y su sostenibilidad a lo largo del plazo aún está por verse también, porque estamos hablando solamente de un año, ¿no? Le quedan 3 por recorrer todavía. Y la información disponible se basa justamente en un reporte que no podríamos nosotros definir o aventurarnos a decir qué pasará, ¿no? Todo es una incertidumbre. El momento político, la editorial del día. Bueno, hasta aquí la editorial del día de hoy. Estuvimos haciendo prácticamente una síntesis del balance de gestión política del primer año del presidente Javier Milei. Soy el licenciado Antonio Tony Gallardo y están compartiendo el momento político de la radio. Bienvenidos.